Buenas noches, bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro, la presentación de a 50 años del golpe de Estado en Chile, la visión de Gregorio Seltzer. Esta es una compilación de Beatriz Torres y Laura Beatriz con un prólogo de Darío Salinas. Bienvenido Darío, perdón que no le habíamos dado el aplauso. Bienvenido Darío, muchísimas gracias Beatriz. Adelante, esta es su feria, bienvenidos. Bien, buenas tardes, buenas noches, porque es una hora que está en medio y en medio. 25 años hace que nos reunimos en este mismo lugar. Fácil se dice, pero la complejidad que significa un trabajo reunir a una enorme cantidad de personas que escriben, que hacen millones de cosas, poderlos articular, se lo debemos a mucha gente. Pero hay un grupo en particular que se llama la Brigada para Leer en Libertad. Yo sí pido un aplauso grande, grande a Paloma Sáiz, que es la jefa de jefas, a Marina, a José Ramón, a todos los compañeros y compañeras que nos invitan y que hacen de esto una fiesta que la podemos disfrutar todos. Hoy nos toca hablar de un libro enorme. Trajeron 10 que se van a repartir. Eso ya lo veremos entre Darío y Joaquín, si hacemos algunas preguntas, si hacemos algunas cosas para poder, ¿no es cierto?, regalar estos libros. Es el fruto de la cooperación del archivo diplomático de este país. Y aquí está su director, Joaquín. Muchas gracias, Beatriz. Y tenemos a un profesor, a un exiliado, profesor emérito por sus méritos de la Universidad Iberoamericana, el doctor Darío Salinas, quien ha hecho un prólogo inmenso sobre este trabajo gigantesco de Gregorio Seltzer. Ellos y yo participaremos de esta presentación. Yo vengo de una universidad pública que fundó López Obrador cuando él fue y dirigió esta ciudad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde estudian miles y miles de estudiantes que jamás hubieran podido imaginar, como lo dice la gran mayoría de ellos, que pudieran hacerlo. Hay nada más que ver cuando se gradúan y los acompañan sus familiares. Es verdaderamente una fiesta, un regocijo y es casi, diríamos, es un acto que va mucho más allá del título. Es el logro de tantas luchas, manifestaciones que han hecho el pueblo mexicano, entre otras cosas, para acceder a una educación pública, a una educación buena, a una educación de calidad. Ahí está el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, el CAMENA, un lugar de archivos, de bibliotecas y de hemerotecas. Tenemos 22 archivos, tenemos miles y miles de libros y miles de revistas que tienen que ver y que dan cuenta de muchas décadas, no solamente de México,
sino que de América Latina y del mundo. Los archivos están debidamente trabajados, digitalizados y a disposición del mundo entero. Fácil es lo que estoy diciendo, pero no son tanto los archivos del mundo que pueden decir eso. Tenemos que decir también que la gran mayoría de todo el material que tenemos son donaciones. Entre los donantes más queridos hay una persona que ustedes también quieren y reconocen mucho porque tiene que ver también con los 25 años de esta feria, Paco Ignacio Taibo II. Hace poco tiempo, él decía en nuestra universidad, dice, he dejado en esta universidad un pedazo de mi vida. Ha hecho 3 donaciones. La primera donación ha sido no es el archivo, el archivo también es, pero lo más importante es la colección bibliográfica sobre el Che más grande del mundo. Hay una segunda colección que le llevó más de 30 años hacerla, que es otra colección bibliográfica sobre el liberalismo armado. Y cuando él me dijo y lo entregó, me dijo, Beatriz, para que sepan los liberales que el liberalismo fue a punta de balas. Muy de Paco, ¿no? Pero así es un tremendo pedazo de la historia de este país. Y uno tercero, que es una colección extraordinaria sobre un personaje cubano que se llama Antonio Guiteras y que Paco ha hecho hace años. Hizo una biografía de Antonio Guiteras, de Tony Guiteras, como se le recuerda, se le conoce. Y le digo, yo he leído 3 veces esta biografía y no me canso de leerla. Aprendo cada vez que abro este libro. Y él me dice, creo, Beatriz, que es la mejor biografía, es mi mejor libro que he producido en mi vida. Bien, esas maravillas están a disposición del mundo entero. No tenemos ningún libro, no tenemos ningún archivo, ningún papel, ninguna revista que no se pueda acceder. El acceso es absoluto, gratuito y al mundo entero. ¡Viva la educación pública! Ahora le paso la palabra a Joaquín para que nos hable de esta obra inmensa de este escritor, investigador, periodista argentino que se exilió en este país y que siempre agradeció las 3 T que le dio este país: techo, trabajo y tribuna. Es el mayor investigador que hay sobre América Latina y de manera puntual y especial sobre Estados Unidos. Y sobre eso vamos a hablar mucho. Sobre la Unidad Popular, sobre Salvador Allende, ese presidente que ha sido el presidente de todos los latinoamericanos.
Él no es solamente chileno, es latinoamericano. Joaquín. Aquí tengo Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí. Un gusto compartir este panel con el doctor Darío, con Beatriz. Y pues en efecto estamos aquí para presentarles y con ello invitarlos a leer este libro, a 50 años del golpe de Estado en Chile, desde la visión y la perspectiva de Gregorio Seltzer. Un trabajo que es resultado, como cualquier publicación, de muchas circunstancias felices, de arduo trabajo, de un gran esfuerzo y por supuesto de muchas complicidades, ¿no?, que son fundamentales para un producto como el que ahora estamos presentando y que esperamos tengan la oportunidad de leerlo. En principio, este libro es el resultado de la colaboración institucional entre la UACM, en específico CAMENA, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del acervo histórico diplomático que, como decía Beatriz, tengo el privilegio, la suerte de dirigir, y que al igual que CAMENA, en esta sintonía y en esta convicción compartida, hemos realizado en los últimos años, en los últimos 6, 7 años, un gran esfuerzo, no solo por dar ese trabajo continuado de preservación y conservación de un archivo tan importante como el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino particularmente darle vida y darle difusión. En este sentido, así como lo hace CAMENA, nosotros también hemos emprendido un trabajo de digitalización y de difusión de mucha documentación que le tenemos que dar vida a través de distintos formatos, a través de distintas vías, como es este libro, o como son las páginas, los micrositios que tenemos en la página del acervo histórico diplomático y que les invitamos a visitarla, porque ahí ustedes podrán encontrar los documentos históricos que dan cuenta de distintos procesos que obviamente involucran, por supuesto, a México, pero que tienen que ver con sus relaciones internacionales, particularmente con América Latina, que pues es una región que nos interesa muchísimo, nos hermana y es nuestro asunto el de todos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, tenemos una colección muy importante como es la colección Asilo América del Sur, donde ustedes podrán encontrar todos los documentos históricos que se generaron a raíz de la relación de México, del involucramiento de México en la atención a los golpes de Estado que se dieron en los años 70 en Argentina, en Chile, en Uruguay y en Paraguay. Esto con el fin, como dice Beatriz, de que esa información tiene que estar a la luz pública. Esa información histórica tiene que ser parte de la memoria, entendida como algo vivo, no como algo que está ahí estático. Y precisamente para nosotros, y coincidimos con CAMENA, que por lo cual hicimos un acuerdo institucional que nos da la posibilidad de hacer muchas cosas, entre ellas este libro, y bajo una misma convicción: darle vida a la memoria. ¿Y qué es darle vida a la memoria? Es difundirla, es procesar, es analizar los documentos, es darles una difusión, como en el caso de este libro, con el fin de que esa memoria nos sirva hoy en día para tener presente algo que por su naturaleza muchas veces ha querido dejarse en el olvido. Esta lucha de la memoria contra el olvido es parte del esfuerzo que instituciones como CAMENA o el acervo histórico diplomático participamos, precisamente luchando contra el olvido y haciendo este tipo de trabajos que nos permiten traer al presente no solo el conocimiento de lo que pasó, sino las reflexiones necesarias para entender qué está pasando. En este sentido, el CAMENA tiene el privilegio de contar con el archivo de Gregorio Seltzer. Y en ese sentido, y dándose la coyuntura hace 2 años de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, y con esa necesidad de que no caiga en el olvido lo que pasó y que siga siendo
punto de apoyo y reflexión para el presente, decidimos recuperar todos aquellos artículos y textos que Gregorio Seltzer produjo en su momento con respecto a lo que fue el Chile de los 70s. Y digo el Chile de los 70s porque no se remite solo a la parte del golpe de Estado. Esa es una parte, ese es un capítulo. Gracias al archivo, a la riqueza del archivo de Gregorio Seltzer, que como ya bien mencionaba Beatriz, pues es uno de los que más ha escrito y los más conocedores de América Latina, y en particularmente el caso del Chile, pues nos dejó artículos de análisis de qué estaba pasando con la Unidad Popular. Eso de entrada ya nos da puntos de referencia, porque pues hablar del Chile de esos años no solo es hablar del golpe de Estado, es hablar de lo que era el gobierno de la Unidad Popular y a qué se enfrentaba la Unidad Popular y cómo se leía desde el análisis. Y en eso pues Gregorio Seltzer dejó un legado cuyos artículos rescatamos en este libro, y también aquellos que tienen que ver con el golpe de Estado, pero todavía más allá. ¿Qué pasó después del golpe de Estado? ¿Qué seguía pasando en Chile? ¿Cómo estaba interactuando? Y ahí el ojo agudo, esa perspectiva de Gregorio Seltzer, seguía dando cuenta de su análisis, de lo que él observaba y de lo que él analizaba. De tal manera que si nos referimos a una temporalidad, este libro aborda los escritos de Gregorio Seltzer sobre Chile entre 1970 y 1982 aproximadamente. Es decir, nos da un panorama muy amplio de todo este proceso, con todo lo que muchos ya sabemos que implicó en Chile, no solo el golpe de Estado, sino la implementación de un modelo económico de carácter neoliberal, etcétera. De tal manera que creo que en ese sentido vale mucho la pena, ¿no? Y bueno, hay otra cosa que nos hermana al Camena y al Archivo Histórico Diplomático, que es que nosotros, gracias a esa generosidad de Gregorio Seltzer y de su familia, contamos con una parte, con uno de los fondos bibliográficos de Gregorio Seltzer. El otro, si no me equivoco, está en Flaxo. En Flaxo está uno de los fondos bibliográficos que en algún momento conformó Gregorio Seltzer y legó a esa institución, y en la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos el otro. Entonces, es otro punto de contacto. Y bueno, y finalmente, atendiendo la línea editorial particularmente del acervo histórico, este tipo de materiales, este tipo de reflexiones, este tipo de visiones como las de Gregorio Seltzer son fundamentales para quienes hoy tienen la responsabilidad de llevar a cabo la política exterior de México. En este caso, pues quienes ahora tienen la responsabilidad de emprender una política exterior sustentada en el humanismo, propia de este gran proyecto que es la Cuarta Transformación, pues requiere tener todos los referentes necesarios para tener la mejor visión posible de cómo interactuar en el mundo. Y por supuesto la calidad analítica de alguien como Gregorio Seltzer son insumos, son visiones que son necesarias para hacer estas valoraciones. De ahí que trato de sintetizar con todas estas líneas que hay detrás de este libro, que a ello se suma la amistad, la complicidad, las convicciones, por poner a disposición no solo de la Cancillería, sino del público en general, de difundir todo esto que resume una de las luchas pues fundamentales que tuvo América Latina, porque cuando hablamos de Chile, pues no es solo hablar del caso de un país hermano, es hablar de América Latina, de algo que nos atañe a todos como latinoamericanos. De ahí que ponemos a su consideración este libro, que ojalá tengan oportunidad de revisarlo y que junto con nosotros tengamos esta reflexión de hacer viva la memoria, de darle un uso en el presente y de que no dejar que otros discursos subsuman estas cuestiones en el olvido. Muchísimas gracias. El doctor Darío Salinas. Acudimos
emocionados y comprometidos a esta actividad que se está realizando en un lugar tan sensible para el pueblo de México. Estamos en el Zócalo. Y en el Zócalo está el alma del pueblo mexicano y ha estado últimamente con mayor fuerza, con mayor presencia. Y yo quiero, antes que nada, agradecer que ustedes, después de la jornada, puedan estar con nosotros para hablar de Allende, de América Latina y de México. Beatriz y el colega Joaquín nos acaba de decir con sus respectivas modalidades que estamos frente a la memoria histórica. Esa memoria en disputa que no se puede reivindicar si no tenemos libertad, como nos invita este lugar y esta feria para pensar en libertad, recogiendo el pasado para no repetir nuestros errores y darle paso al futuro del pueblo. Eso es extraordinariamente importante. Hace 52 años, el proyecto más avanzado de América Latina y el Caribe en ese instante, después de la Revolución Cubana, ha sido truncado por un golpe de Estado. Queda en nuestra retina el bombardeo de La Moneda, que no la vamos a olvidar como una situación histórica que marcó una fractura, un antes y un después. Y su evocación, a la que nos invita este libro, no es por razones secundarias, ni tampoco nostálgicas, sino que es la recuperación de una experiencia que queremos colocarla desde nuestra mirada contemporánea, porque finalmente recordar es un ejercicio intelectual, político, cotidiano, pero que se hace desde el presente. Y creo que la experiencia de la Unidad Popular con el gobierno de Salvador Allende se proyecta hasta nuestros días, porque Salvador Allende además estuvo en México. Salvador Allende estuvo en la Universidad de Guadalajara, estuvo aquí en el Senado, conversó con la gente, conversó con los jóvenes, con las mujeres, con los trabajadores. Y estamos evocando a un gran latinoamericanista. Y tenemos que pensar hoy, porque hay que hablar como corresponde. La derecha, esa fuerza oligárquica que fue capaz de trabajar con la política del norte, que fraguó la conjura golpista, hoy, en las actuales circunstancias, esa misma referencia golpista dice hoy, y esto hay que decirlo, que si es necesario volverían a hacer un golpe de Estado en Chile. Es decir, el golpismo va más allá que la encarnación particular de seres humanos. Es una corriente reaccionaria que hoy por hoy sigue permeando los procesos de transformación, los procesos democráticos. Cuando los procesos democráticos tienen un contenido popular como en México, y nosotros tenemos que saber leer hoy, con la experiencia de hace 52 años,
nuestros desafíos contemporáneos para enfrentarlos. La historia no se va a repetir al pie de la letra, pero estos desafíos existen. Y el golpismo es una trayectoria que no solo busca involucionar los procesos más avanzados, sino que quiere apropiarse del conjunto de un país, que significa las formas de pensar, las formas de interactuar, las formas de proyectar la cultura, el sentido de la identidad de nuestros países. Yo quiero preguntarme con ustedes, y seguramente que ustedes también se preguntan, ¿de dónde provienen hoy los desafíos contemporáneos frente a los procesos de transformación hoy en América Latina y el Caribe? ¿De dónde provienen? ¿Quiénes son los gestores que están dispuestos a truncar los procesos de transformación? Y en ese sentido, hoy estamos asombrados, estupefactos, porque nos circunda hechos que no solamente son deplorables, sino que nosotros tenemos que procesarlos como hechos que ocurren en nuestros días. Quienes promueven la guerra hoy se erigen como los defensores de la paz. Después de un proceso de destrucción, de un proceso genocida, no deja de impactarnos lo que hemos visto hace 2 días, cuando justamente el promotor de la guerra se erige como el proyector de la paz. Incluso estableciendo parámetros de referencia para reconstruir, destruyen y luego reconstruyen y proyectan mercantilmente sobre el dolor y las vidas humanas un proyecto que no tiene nada que ver con el pueblo palestino y nuestra solidaridad con la lucha del pueblo palestino, que hay que volver a decirlo. Yo quería, además de compartir esta expresión emotiva y de solidaridad con ustedes, eso que ocurre y está ocurriendo a estas horas en el Medio Oriente, en las antípodas de este lugar específico territorial donde nos encontramos, aquel hecho no es distante a lo que ocurre en nuestro continente. A escasos kilómetros aquí en el Caribe hay fuerzas navales norteamericanas con disposición de guerra para invadir a un pueblo que está defendiendo y construyendo su soberanía, como es el pueblo de Simón Bolívar en las actuales condiciones. Y lo que está ocurriendo allí no solamente es por la cercanía, sino porque nosotros tenemos que ser capaces de rechazar esas intervenciones, porque esas intervenciones son finalmente una bofetada para los mejores sentimientos de nuestros pueblos. Hace 3 días le han entregado un Nobel de la Paz a alguien que promueve la guerra y que ha pedido muchas veces la intervención norteamericana contra su pueblo. Esto es más que la persona, es un sistema capaz de reproducirse y capaz también de asestar golpes. Pero nosotros también sabemos defendernos. Si no han invadido hasta este momento Venezuela,
si no han invadido hasta este momento Cuba, que resiste desde hace más de 60 años un inhumano bloqueo, que a estas horas son finalmente agresiones redobladas, mucho más que contra la política económica de un gobierno, es para golpear al pueblo, porque los enemigos del pueblo saben que justamente la resistencia es o no es aquella que se construye con los pueblos, y la Revolución Cubana ha construido y se ha multiplicado todos los días de manera creativa para no caer en ese proyecto que se instauró justamente para anular la autodeterminación de ese pueblo. Entonces, yo creo que el concepto de pueblo es absolutamente indispensable cuando uno recupera la memoria, como lo hace el brillante trabajo, el libro de Gregorio Seltzer sobre Chile. Y nosotros vemos también en este país que para nosotros no es nuestra segunda patria, es a la vez nuestra otra patria. Como dice esta leyenda, vamos patria caminando, como decía Otto René, a quien estamos recordando en este salón, y que yo creo que hay que saberlo porque es parte de nuestra memoria. No es cualquier nombre el que nos convoca bajo esta carpa, en este zócalo soberano, que es el zócalo soberano del pueblo de México. Entonces, yo quiero agradecer la posibilidad de esta interlocución. Después de la jornada de trabajo, ustedes vinieron para poder interactuar con estas banderas, que son las banderas de nuestro compromiso actual. Y como señalaba recientemente Joaquín Lozano, lo que ocurre en cualquier país de América Latina cuando va contra el pueblo está ocurriendo contra nosotros en este mismo instante. Por eso este encuentro para pensar en libertad es un encuentro de la solidaridad para pensar en voz alta y para mirar nuestros problemas contemporáneos desde la memoria histórica, que siempre será un espacio de disputa. Porque la derecha quiere mostrarnos una memoria, quiere la peor desgracia de la memoria es la mentira y la desmemoria. Nosotros estamos por la verdad y estamos, como en este país, construyendo de manera transparente un proceso de transformación de cara al país. Muchas gracias. Gregorio, que es uno de los mayores conocedores de Estados Unidos, dice una y otra vez que desde el día en que construyeron su constitución, el corazón y el alma de Estados Unidos es intervencionista. De eso no nos podemos olvidar, porque las cosas que están pasando hoy pueden extenderse y pueden pasar en cualquier lugar. Hace unas horas que bombardearon otra lancha en el Mar Caribe, iban 6 personas y por supuesto no tenemos ningún dato más. Con esta ya son 5, 6. Estoy mirando a un autor que va a presentar su libro, que es una gran investigación sobre Venezuela. El sábado, el domingo, Philip. Ok, voy a leer un pequeño fragmento. Este librito que tengo aquí es las 40 medidas de la Unidad Popular. ¿Saben cómo se llamaba este programa en el año 1970? La vía chilena al socialismo, programa básico del gobierno de la Unidad Popular, 1970-1976. La razón o las múltiples razones
por las que asesinaron a Salvador Allende, asesinaron a tantísimos compatriotas y lo peor, destruyeron un gobierno con las bases más sólidas que se construían en aquel momento a través de las urnas. La política latinoamericana de esta política del gobierno de la Unidad Popular, me permito leerla porque tiene que ver con lo que ha sostenido Joaquín y lo que ha sostenido el doctor Darío Salinas. Política latinoamericana. En el plano latinoamericano, el gobierno popular propugnará una política internacional de afirmación a la personalidad latinoamericana en el concierto mundial. Reflexión hoy fundamental. La integración, más que una reflexión, era la política hacia América Latina desde el gobierno de la Unidad Popular. La integración latinoamericana deberá ser levantada sobre la base de economías que se hayan liberado de las formas imperialistas de dependencia y explotación. No obstante, se mantendrá una activa política de acuerdos bilaterales en aquellas materias que sean de interés para el desarrollo de los y las chilenas. El gobierno popular actuará para resolver los problemas fronterizos pendientes en base a las negociaciones que prevengan las intrigas del imperialismo y los reaccionarios, teniendo presente el interés chileno y el de los pueblos de los países limítrofes, Bolivia, Perú, Argentina. La política internacional chilena y su expresión diplomática deberá romper todas las formas de burocratismo o anquilosamiento. Deberá buscarse a los pueblos con el doble fin de tomar de sus luchas lecciones para nuestra construcción socialista y de ofrecerles nuestras propias experiencias de manera que en la práctica se construya la solidaridad internacional que propugnamos. Esto parece que se hubiera hecho ayer. Hace 55 años de este documento que era parte de la vía chilena al socialismo. Este libro no hay stand de la Secretaría, pero la Secretaría ha traído 10 libros para regalar. Entonces, Darío, Joaquín, ¿cómo se reparten esos libros? ¿Hacer algunas preguntas o alguna... ¿Tú qué dices? 5 de un lado, 5 del otro. Así, democráticamente, para regalarlo, para compartirlo. 5 de aquí y 5 de allá. Aquí la gran jefa ya llegó. Ella es la que parte, ella es la que da las instrucciones. Usted diga. Bien, entonces, 5 del lado izquierdo y 5 del lado derecho desde esta posición. ¿Dónde está la compañera que tiene los libros? Bien. Darío, una pregunta. Facilita. En una frase, sujeto, verbo y predicado, en una frase, alguien que pueda ilustrarnos
¿Quién fue Otto René Castillo? A ver, Marina. Era fácil, pero no era tan fácil. No. Va a ser una respuesta inteligente. Un gran ser humano. Ok, perfecto. La segunda. ¿Alguien? Segunda pregunta. Es que yo más que hacer una Facilitas, pregunta, no le hagan. Yo voy a hacer una pregunta de este lado. Va. Bueno, el que no la conteste no solamente no tendrá, penalizado. No vuelve a la feria del libro. Porque, a propósito del el Nobel de la Paz. ¿Por qué le dieron el Nobel de la Paz al criminal de Kissinger? Por dar el golpe de Estado en Chile y por propiciar el golpe de Estado en Chile. Sí, señora. 2 libros. Uno. Ya, otro. Ahora, va una de este lado. bueno, de aquel lado, A ver. bueno, como decía yo, México, particularmente en el caso del golpe de Estado de Chile, no solo, pero en este caso México, a través de su diplomacia, tuvo un papel preponderante para pues atender a los compañeros chilenos que tuvieron que salir exiliados. ¿Alguien de este lado recuerda el nombre del embajador que prestó esa atención? Sí, como no, es el compañero Gonzalo Martínez Corbalá. De San Luis Potosí también. A ver, otro de este lado. Que ¿Quién? así emparejamos De este la lado. cosa. De este lado, para que así emparejamos dos ¿Quién y dos. gobernaba Estados Unidos cuando se dio el golpe de Estado en Chile? Ahí. Bien, libro. Ya. ¿Qué sigue? Para allá. ¿De aquel lado? Ahí va. Me voy a quitar porque no veo nada con esa luz. Creo que todavía tenemos, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 3 más. No, 6. 6 más. No, tampoco es para pensársela tanto, ¿eh? ¿Listo? Durante el periodo de la Unidad Popular, quien ocupaba la Casa Oval, la oficina Oval, dijo que Allende no podía ser presidente y que había que hacer gemir de dolor a esa economía para que no fuera presidente, y si fuera presidente para que lo destituyera su propio pueblo. ¿Sí? Hoy, ¿cuál es, a juicio de ustedes, hoy el mayor desafío que está presentando a nuestros pueblos quien ocupa esa misma oficina oval? También en una frase. Allá, a ver, ahí voy. Espérenme. Uno de los principales problemas no solamente es la polarización, sino la preocupación económica sobre el sistema económico. La polarización económica y la cuestión política. Pero no es la respuesta no es la respuesta a la pregunta. La consolidación de la derecha económica y política y religiosa. Tómale, sí. ¡Me llega el libro! Madre, la que sigue. Alguien puede decir, pero pequeñito, aunque sea pequeñito, recitar a Neruda. Una, allá está, allá, Acá. pequeñito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo,
la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Escribir por lo pronto. Bueno. ¿Alguien que recite algo chiquitito de Gabriela Mistral? Esa Gabriela que trabajó y vivió en México. Yo, piececitos de niño, azulosos de frío. ¿Cómo pasáis y no ven, oh Dios? ¿Cómo sufrís y no ven, oh Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros, todos ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que cuando pasáis, una flor de luz viva dejáis, que ahí donde ponéis la plantilla sangriente, el nardo crece más fragante, etc. Alguien, aunque no tenga bonita voz, pero un poquitito de Violeta Parra. Allá. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es más, y ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, como un profundo, un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se han ganado los libros, pero en serio. Bien, Víctor Jara, de este lado. Cualquier cosita de Víctor Jara. Bueno, a ver. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo en la calle arca, donde te bajaba Manuel de Sancha. La lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado, muchos no volvieron, tampoco Manuel. ¿Queda uno? ¿Cuántos queda? ¿Uno? Poetas, cantantes. ¿Alguien se acuerda de una canción chilena que ha sido el himno de la unidad popular, pero que ha sido el gran himno en el mundo? Venceremos. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Pueblo unido, vamos a luchar. Y vamos a conquistar nuestra felicidad y en un clavo 1000 voces dirán canción de libertad. Ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Bravísimo! Un gran aplauso, por favor. Paloma querida. Buenas noches. Marina, a todo el mundo. Un favor, una palabra No, nada más. es que me permite, necesito pasar a propósito de esta canción. El jueves a las 18 horas, invitación a todo el mundo
en el Camena, en el plantel del Valle, en San Lorenzo 290, presentamos el gran documental que se llama Himno, que es la historia de esta canción, que la cantan en todo el mundo. Es un himno en el mundo. Va a estar el director, vamos a conversar con él están invitados todos los que quieran, si entramos, no importa, por supuesto no es un lugar tan grande, pero de verdad sería extraordinario que puedan ir para compartir este himno que ha sido y se ha convertido un himno en el mundo, prácticamente cantado y traducido hasta en esperanto. Así que los esperamos a todos, les agradecemos el cariño, les agradecemos la solidaridad inmensa y permanente, no solamente con Chile, sino que con América Latina y con todos los pueblos del mundo. Y hoy, Palestina. ¡Viva Palestina libre! Salvador Allende presente, ahora y siempre. Buenas noches. Buenas noches. Mil gracias. Una palabra. A los mexicanos nos dolió desde el primer momento profundamente el golpe de Estado a la Unidad Popular encabezada por el compañero Salvador Allende. Nos dolió y nos sigue doliendo. ¡Viva Salvador Allende! ¡Viva! ¡Viva! Que si van a firmar.